Tercer episodio de 333, La Hora del Misterio. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos visto en muchísimas películas, como lo es el poltergeist. Isela, ¿cómo estás? Hola Josema, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué me Bien, cuenta? contracturado y hace rato que no me asustan aquí atrás las sombras que la gente dice que ven desde que empecé a hacer los programas de 333, La Hora Ah, del Misterio. buenísimo. Bueno, y seguro es Entonces, Pablo. sí, seguramente es Pablo. Ya tenemos gente conectándose. Queremos que, como siempre, estén atrás del teclado, nos comenten. Queremos saber que están ahí, saluden, de dónde nos están viendo. Hoy, una cosa muy importante, tenemos un patrocinador como lo es Oak House, que va a traernos, o a los que estén interactuando y participando todo el tiempo, un servicio completo de barbería. Y lo voy a decir desde el Buenísimo. inicio para que se queden hasta el puro final, porque ahí anunciamos quién lo gana. Estamos hoy con un tema muy interesante, ¿verdad? Que es Sí, Poltergeist. Poltergeist. Sí, es un tema que abarca mucho. Hoy queremos aclarar qué es, pero Ujú. vamos a ir desarrollándolo porque la gente se imagina que es una cosa y en realidad pues hay varios factores que lo pueden causar y Claro. está muy asociado a diferentes tipos de actividad paranormal. Entonces vamos a ir viendo y esta noche tenemos dos invitados que más adelante se nos van a unir en la Ajá. explicación y contarnos un poco de casos fuertes sobre eso. Pero ahorita pasamos con ellos. Primero, ¿te parece que compartamos un poquito de la historia? Que es una historia que la mayoría, si les gustan las películas de miedo, ya se conocen. Eh, Claro. Pasamos a ver la A historia. la historia, claro. Antes nada más estoy esperando para que la gente que se está conectando, ver si nos dicen de dónde nos están viendo hoy en 333, La Hora del Misterio, de dónde nos Vamos a ven, ver si nos asustaron después la... del programa de la Ouija, si alguien jugó la Ouija, Sí, cierto. si Si alguien alguien abrió jugó, si no algún jugaron. portal. Yo, como les decía, bueno, la vez pasada tengo mis posiciones frente a la Ouija, pero hoy vamos a hablar de Poltergeist. Y de Poltergeist, bueno, voy a pasar entonces o vamos a pasar a la historia paranormal, Ujú. que es como la historia de miedo que tenemos la noche de hoy. Hoy en la historia paranormal vamos a hablar de Poltergeist. Y bueno, la historia que tenemos seleccionada por nuestra curaduría especial, como lo es la de Isela, nos va a hablar de casos reales detrás de las películas de El Conjuro. Estas películas tan conocidas, ¿verdad? Y que a tanta gente han asustado por ya varios años. Tenemos que, en los casos reales detrás de las películas de El Conjuro. El Conjuro 1. La película se clama como un hecho real del que sí existen pruebas. La familia Perron vivió en esa granja y los Warren sí son investigadores paranormales que fueron a hacer una investigación a esa propiedad durante la década de los 70. En 1971, Roger y Caroline Perron se mudaron a una granja coloquial en Harrisville con sus 5 hijas e inmediatamente empezaron a vivir experiencias sobrenaturales. Invitaron a los Warren a investigar, dando pie a lo que se desarrolla durante la película. La familia vivió durante 9 años en esa casa. Andrea, la mayor de las hijas, escribió el libro House of Darkness, House of Light, en el cual se narra la historia y todo lo que ellos vivieron. Según la familia, el fenómeno más escalofriante era una presencia que tenía la costumbre de tocar a la puerta de la casa por la noche, despertando a toda la familia. Los espíritus se manifestaban de distintas formas, a veces parecían opacos, a veces parecían sólidos, y otras veces eran transparentes o con textura de niebla. Cindy, la más pequeña de las hermanas, cuenta que un espíritu habló con ella. Ella lo describe como estar dentro de una burbuja. Batseba, la aparición más poderosa, quería el control sobre Caroline, la madre, y estaba empeñada en sacarla de la casa, pues quería a Roger y a las 5 hijas. Según la leyenda local, Batseba era sospechosa de ser una bruja y fue acusada de sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de 2 docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivía ahí. Bathsheba vivió una vida miserable y murió de anciana en 1885. A pesar del intento de Ed y Lorraine Warren de disipar los malos espíritus de la casa, perdón, de los malos espíritus, ellos, a diferencia de la película, terminaron haciendo más daño
y nunca tuvieron éxito de liberar la casa de su horror. La familia se quedó en la propiedad durante 10 años antes de finalmente salir, siendo exorcizados y finalmente liberados de la terrible experiencia. Las familias todavía viven y pueden dar testimonio de que lo que vivieron fue real. Además, asistieron al estreno de la película. El Conjuro 2 dice que en un primer momento iba a estrenarse en Halloween del 2015. Se centra en ahora otro caso de los esposos Warren, pareja de monólogos que viajarán al norte de Londres para abordar el caso de Enfield Porteous, el cual es real y ocurrió en Inglaterra en 1977, con gran repercusión mediática. La verdadera historia detrás del film narra el caso de Peggy Harper, una madre soltera que tras divorciarse de su esposo se va a vivir con sus 4 hijas a una casa ubicada en el distrito de Enfield, Londres. Los menores eran Margaret de 3 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Se dice que son casos reales. Cuando llegué por primera vez allí no pasó nada durante un tiempo, pero luego vi que algunas piezas de Lego volaban por mi cuarto y lo más extraordinario fue que cuando las recogí estaban calientes, contó Janet. Hubo testigos. Cuando los oficiales llegaron un 31 de agosto de 1977, tampoco encontraron a nadie, pero también fueron testigos de los golpes que se escuchaban en las paredes. Los vecinos que vivían al costado de la familia también presenciaron inexplicables sucesos. Tuvo repercusión mediática. La familia decidió llamar al diario Daily Mirror, el cual envió un redactor, George Fallus, y un fotógrafo para que cubriera lo sucedido. Como ambos también fueron acosados por los entes, decidieron poner en la portada la noticia un 10 de septiembre de 1977, titulando la nota La casa de los extraños sucesos. Los Warren al rescate. Finalmente los esposos Ed y Lorraine Warren pudieron resolver el caso en abril de 1979, extirpando el demonio que habitaba en Janet Hudson. El caso de Enfield Porteous fue tan comentado que hasta se hicieron documentales. Esto es la historia de los casos vistos en las películas del Conjuro. Correcto, y aunque sabemos que las películas difieren mucho de la realidad, me llamó la atención y quise escoger esas mismas porque el movimiento de objetos, que es lo que nosotros asociamos al poltergeist, estaba presente en ambos de esos casos. Pero ahora vamos a entrar con más profundidad en ese tema. Si te parece, vamos a recibir y a dar la bienvenida a Oscar Araya y Jainer Barrantes. Son los directores de Grupo Hades Costa Rica, el grupo al que yo pertenezco, y nos vienen a compartir sobre todo lo que sabemos sobre poltergeist y casos en que pues tal vez precisamente no era un poltergeist porque era algo más paranormal, pero casos aquí en Costa Rica en que fueron sumamente fuertes y paranormales. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Jainer, el micrófono. Jay, estás muteado. Sí, ya me di cuenta. No he parado de mutearme. A los dos, muchísimas gracias por invitarnos. Un gusto y un placer estar acompañándolos en esta noche de misterios extraños de los que quieren hablar ustedes ahí. Un gusto, Josema, porque no lo conocía. Gracias por invitarme a tu programa. Claro, no, bienvenidos, más bien. Se me frició la imagen, ¿verdad? Sí, estás congelado. El poltergeist. Estoy congelado. Es el poltergeist. Esa cámara está poseída desde hace días. Sí, de hecho. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. También un gusto conocer a Josema y a Isela por invitarnos también. Bueno, chicos, cuéntenos un poco. Bueno, yo ya sé, pero ustedes cuéntenos qué es un poltergeist. Dale, Oscar, dale. Bueno, ok. Hoy creo que un poco la función de nosotros dos acá va a ser desmitificar un poco este concepto de poltergeist, porque a nivel de películas nos han hecho creer que los poltergeists están relacionados con los fenómenos paranormales y toda esta serie de eventos que vemos en películas como las que ya ellos han descrito y otra serie de películas muy famosas, inclusive como El Exorcista. Sin embargo, ya investigando en literatura seria, libros, documentales, etcétera, nos hemos podido dar cuenta que realmente este concepto no debería estar relacionado con los fenómenos paranormales, sino más bien con los parapsicológicos, y ahorita podemos ahí ampliar un poquito más con respecto a estos fenómenos. Si mal no recuerdo, creo que el término viene del alemán, ahí Jainer me puede corregir, y básicamente es como la unión de dos palabras que vienen fusionándose
algo así como fantasma ruidoso, fantasma burlón. Pero esta serie de fenómenos se empezaron a estudiar cuando se empezaron a presentar este tipo de fenómenos, como que puertas se abrían, se cerraban, sillas que se elevaban, que caían, objetos que de pronto eran lanzados, etcétera. Y a partir de ahí primero se creyó que eran fenómenos sobrenaturales o paranormales, pero luego de varias investigaciones se logró determinar que estaban siendo producidos por la mente de una persona. De ahí que luego, obviamente, como es algo que no se puede explicar, digámoslo, tan fácilmente desde las posturas de la física, la química o la biología, se le intentó dar una explicación desde lo paranormal, pero realmente también por estudios serios se dice que cuando en un lugar hay verdaderos fenómenos paranormales, no pueden estas entidades o espíritus, como lo que vamos a llamar, no tienen esa capacidad de fuerza, de energía para provocar fenómenos como los que sí vemos en un auténtico poltergeist. Y esto, como les digo, se puede presentar de manera periódica, los famosos poltergeists, o en un mismo momento, evento, pueden suceder varios de estos fenómenos. Entonces, básicamente, nos han hecho creer que los poltergeists, ¿verdad? Sobre todo las películas, no sé si fue en los años 70, 80, y que hace poco les hicieron algunos remakes, y esas otras que se han mencionado como las del Conjuro, nos han hecho creer que los poltergeists están relacionados con fantasmas, demonios, espíritus, sobre todo la parte demoníaca, pero no hay, digamos, no hay una relación como tal. Perfecto. Jay, ¿algo que agregar? Nada que agregar, Oscar lo contó muy bien, pero es muy rico porque estamos muy acostumbrados, primero que nada, a pensar que todo lo que vuela, todo lo que se mueva solo, cualquier ruido, cualquier sombra, ya popularmente lo podemos llamar como algo de fantasma, como que me están asustando, y no, por supuesto que no. Entra la parte del inconsciente y entra la parte de analizar precisamente las cosas con un poquito de lógica. Y como decía Oscar, irnos acostumbrando, irnos educando un poco al sentido de que cuando se habla de poltergeist, no estamos hablando de casas embrujadas, ni estamos hablando de fantasmas ni demonios. Es más, los que conocen al grupo Hades saben que también pues somos muy escépticos con este tipo de temas. Nos han dicho que somos cazafantasmas, que somos, que buscamos este tipo de cosas. Y de bien, es testigo de esto porque es parte de nuestra agrupación. Sabemos nosotros, los que estamos a lo interno, que llegar a determinar que una casa pertenece a una actividad poltergeist, llamémosla parapsicológica, o incluso todavía peor, paranormal, son casos muy extremos, muy, muy extremos, y que en 10 años de investigación de nosotros nos hemos topado con pequeñas cosas que nos pueden determinar a creer que el fenómeno es real, pero no como se ve en la pantalla de televisión, no como lo hizo Spielberg, ni mucho menos las películas del Conjuro, ¿verdad? Con los Warren. O sea, ahí hay sí, una línea muy amplia, ni tan siquiera es delgada, es muy larga, muy amplia, enorme, de estar ante un fenómeno de ese tipo que tiene una explicación, como dijo Oscar, en el inconsciente de la persona. Claro, perdón, José, ¿ibas a decir algo? No, sí. No, que cabe destacar que los casos en que hemos tenido manifestaciones de este tipo, las manifestaciones han sido pequeñas, un movimiento de algo, que se cayó algo, que se movió una silla un poquitito. Bueno, solo en 2 casos que sí fue un poquito más fuerte, pero en la gran mayoría son cosas como pequeñitas, ¿verdad? Es que ¿sabes qué pasa? La gente está muy acostumbrada a lo que se ve ahora en televisión. Este montón de programas que se encuentran ahí en las cableras enseñan que pareciera que todos estos grupos que andan haciendo investigaciones, todas las semanas encuentran algo, y todos los grupos uno ve en pantalla y lo dejan ahí como en suspenso de que algo está sucediendo. Y por supuesto entonces embaucan, como yo sería la palabra, embaucan a la gente o tienden a la gente a un error de creer que todo eso es real. Y para los que nos están viendo ahorita, por supuesto los fenómenos paranormales sí son reales, aparte del escepticismo que tenemos, nosotros los hemos comprobado. En 10 años podemos decirle que con los dedos de una mano los podríamos contar, que los fenómenos parapsicológicos también existen, y que con la otra mano, los otros dedos, y me sobrarían para casos de parapsicología, y que el resto, y Celia es testigo de eso, más de 500 investigaciones,
nosotros hemos determinado que 400 y resta tienen una explicación. Entonces, estos programas engañan a la gente a tender a creer que todo esto pulula, brincan, saltan, y que hay fantasmas en todo lado y que hay demonios en todo lado, y que la realidad es otra, pero es bueno para que la gente se vaya acostumbrando a entender y a convivir con ciertas cosas que tienen explicaciones naturales y tienen explicaciones lógicas también. Perdón, Claro. tal vez ahí dejar, para ampliar un poquito todo esto. Generalmente a nosotros nos contacta una familia y nos dice, es que Se nos frició. Se congeló el Oscar. en mi casa, sí. Pues Bueno, está yendo la señal. No sé si se me escucha. Ya mejor. Ya volvió, ahora ya sí. volvió. Cuando una persona nos llama, una familia, y nos dice, es que en la casa se abren y se cierran puertas, se ven sombras, los objetos de pronto se caen, sentimos olores extraños, o a veces escuchamos que botan todo en la cocina, nosotros vamos y todo está en orden. Y creo que muchos de los que nos están escuchando, este tipo de fenómenos se les va a hacer conocidos porque son como los que más suelen ocurrir o suelen contarnos. Bueno, cuando nosotros nos han contado todo eso, nosotros no estamos con la mentalidad de que en esa casa hay fantasmas, en esa casa hay espíritus. Generalmente lo primero que nosotros pensamos es alguien lo está provocando de manera inconsciente, porque como bien dijo Jainer, somos muy escépticos, y antes de dar credibilidad a que hay algo paranormal, primero vamos a agotar todas las pruebas necesarias para ver si realmente eso lo está provocando una persona. Ahora hay que tener en claro también otro aspecto. Los fenómenos paranormales se parecen mucho a los fenómenos parapsicológicos. La diferencia es mínima. Por eso es que las personas tienden a confundir ambos fenómenos. ¿Qué va a diferenciar un fenómeno paranormal de uno parapsicológico? Los descensos de temperatura. Que cuando en una casa ocurren este tipo de fenómenos y realmente hay descensos de temperatura muy muy fuertes, donde realmente la persona siente que se bajó la temperatura casi a 1 grado, como abrir la refrigeradora, pues ahí nosotros ya empezamos a dudar un poco, y aún así vamos a llevar a cabo todas las series de protocolos y pruebas que vamos a requerir para poder determinar. Pero cuando estos descensos de temperatura no se presentan, por supuesto que le creemos a las personas que han vivido todo eso, pero puede haber algún detonante que ahorita los podemos ir ampliando, de que realmente alguien de manera inconsciente lo está provocando, y repito, no tiene nada que ver con fantasmas, espíritus o almas. Oscar, los descensos de temperatura, ¿a qué los atribuís, perdón? Ok, de acuerdo con investigadores de renombre, los descensos de temperatura vendrían siendo como las entidades, cuando realmente están en una casa, en, no sé, una oficina, un edificio, ocupan captar toda la energía calórica, la que está alrededor, para poder manifestarse, ¿verdad? Pero eso ocurre en un 0,001% de los casos. En el resto de los casos, o es algo parapsicológico, algo psicológico, o algo que simplemente no está ocurriendo. Entonces, los descensos de temperatura vendrían a ser provocados por esas almas, espíritus, etcétera, que absorben la energía calórica para poder tomar la energía y poder manifestarse. En el caso de los fenómenos parapsicológicos, o más bien, yo sí he notado justamente en la investigación que he estado haciendo como para poder ver los aspectos científicos de por qué se dan este tipo de sucesos. Sí he visto que hay mucho en la parte psicológica, ya hay explicaciones también de por qué uno tiene la percepción de descensos de temperatura. ¿Vos has leído algo al respecto? Que tenga que ver más, o ustedes, no sé, que tiene que ver más con la parte psicológica. Hay muchas situaciones que se dan a nivel sensorial y responden muchísimo a los estados anímicos y de percepción de las personas, sobre todo si ya han sido permeadas con alguna situación que les indique que están ante algo que los va a asustar, o ante, qué sé yo, un ejemplo muy claro: los voy a encerrar en el cuarto oscuro del Sanatorio Durán. Ya hay un patrón, ya hay una indicación a mi cerebro, lo estoy condicionando a que voy para un lugar que me va a provocar miedo. Entonces, ya la parte sensorial, ya nuestros sentidos van a estar un poco más alerta, y esa alerta posiblemente también va a estar un poco, yo diría que sesgada, va a estar maleada, por decirlo así. Sería una prueba, ya sería una prueba mala. ¿En qué sentido? En que yo ya estoy con una percepción de que me tienen que asustar ahí por las condiciones en las que estoy.
Entonces, Claro. muchos estudios indican de que sí, muchas de las sensaciones que se dan, los sentidos de la vista, del oído, del tacto, la sensación de frío, puede ser muy manipulada dependiendo de las situaciones y el ambiente. Que de pronto nos sentamos nosotros 4 a jugar la Ouija y yo con la Ouija también tengo mis problemas porque yo no creo en eso. Entonces lo haría las 100 veces que quieran porque sé que a mí no me va a pasar nada porque eso no es una puerta, pero puede ser que alguien más ahí, estando con nosotros, diga, a mí me condicionaron a que eso es un portón, eso es una puerta, se va. Y entonces ya cualquier situación externa, una brisa, un movimiento de algo alrededor, ya va a provocar una histeria a lo interno de esa persona, incluso una histeria a los que están ahí alrededor. Y por supuesto, entonces, ya se arma, como quien dice, una situación un poco incómoda con respecto. Entonces, sí, va a depender mucho de cómo yo esté preparado, cuáles son las situaciones con las que me presento ante un caso, una investigación o ante una situación de miedo. De pronto vamos a hacer un encierro que se llama un aislamiento y me dicen, usted va a quedar sensorialmente a oscuras, sin ninguna percepción de nada, solo auditivamente en esta habitación y nosotros lo vamos a estar monitoreando por cámaras todos afuera, viendo por cámara infrarroja o nocturna, y la otra persona encerrada en un cuarto a oscuras va a empezar a sentir cosas que tal vez no están ahí y a imaginarse cosas que tal vez no estén ahí. Entonces, esta delgada línea que hay entre lo real y lo psicológico y lo natural es tan chiquitita en el sentido de cuando están jugando mis sentidos una trampa o me están jugando una seria broma, a cuando lo que estoy viviendo es real. Es muy, muy delgada. Claro, inclusive, sí, adelante, Oscar. No, para ampliar lo que está diciendo Jainer, ahí no solamente es que uno crea sentir ese frío, ese descenso de temperatura, sino que a través de los aparatos o los termómetros digitales podamos comprobar ese descenso, que era un poco lo que nos estaba preguntando ahora Josema. En muchos casos, de pronto alguien dice, o a mí me ha pasado, no están sintiendo un descenso de temperatura, traemos los termómetros, medimos y todo, y la temperatura más bien posiblemente ha aumentado con respecto a cuando empezamos la psicofonía o el proceso de grabación. Entonces, en este caso, sí tenemos que comprobar que ese descenso realmente se está dando a nivel físico, me refiero en el ambiente, ¿verdad? Y tal vez para que, yo no sé si Oscar tal vez lo completó, dice, o Josema, el cold spot, como se llama realmente el término, el sitio en frío, es un sitio pequeño en donde hubo un descenso inmediato y donde podemos estar 3, 4 personas y en este espacio mío estoy sintiendo frío y 2, 3, 4 metros después o 2 pasos para allá donde está Oscar, ahí la temperatura se mantiene igual y por eso el uso de termómetros análogos o digitales para estar midiendo las temperaturas en las habitaciones. Se le llama cold spot porque es un sitio en frío pequeñito, no es toda la habitación necesariamente y no es todos los que lo están sintiendo al mismo tiempo. Correcto. No, inclusive lo que iba a decir, hay una investigación, un experimento, lo que pasa es que creo que el documento no está traducido, pero que habla que cuando uno dice, es que siento como que hay alguien a la par mía, hay una explicación científica de algo que pasa en el cerebro donde uno se autopercibe. Es muy interesante, es muy profundo a nivel psicológico, pero no es tampoco nada patológico, simplemente es que el cuerpo, al estar uno solo o estar uno concentrado, puede llegar a percibir que hay otra persona y lo que se está sintiendo es como uno mismo. Es muy interesante. Es muy interesante eso porque va muy de la mano con lo que nosotros también hacemos a veces. Ya sabemos, por ejemplo, que cuando hacemos investigaciones, el exceso de electricidad, la irradiación de electricidad en un medio ambiente constante, mucho, estar expuesto a electricidad, provoca alucinaciones auditivas o visuales. Y también sabemos que los infrasonidos provocan también situaciones de alucinación. Entonces, era lo que estábamos hablando al principio, que es tan delgada la línea de la verdad cuando un fenómeno es real a tener que ir a investigar estas cosas. No todo lo que veo alrededor mío necesariamente que es algo que me estén asustando. Puede ser un infrasonido, y sabemos lo que provoca un infrasonido. Puede ser una radiación excesiva de electricidad, y sabemos y hemos percibido y hemos visto casos en donde el exceso de electricidad ha provocado alucinaciones, y la gente está inconsciente de lo que les está pasando sobre esa electricidad que irradia la habitación, por ejemplo, una mala instalación eléctrica, para que la gente entienda, todo el día en una casa una mala instalación eléctrica hace que la gente perciba cosas que no están ahí.
El infrasonido, tengo entendido que son ondas que no escuchamos conscientemente, tal vez y para la gente que, si corríjanme ustedes si me equivoco, que no escuchamos conscientemente, pero que el cerebro busca armar de alguna forma como algo, Conocido. conocido y lo relaciona con cosas conocidas, de ahí que se escuchen lamentos, nunca es como una palabra bien conformada, nunca es un argumento ni un diálogo. Y también creo que por medio de infrasonidos el mismo cuerpo puede agarrar y sentir ese bajonazo en la temperatura. Y por eso va a sentir frío. Eso es lo que vi. Vi también que en el electromagnetismo, que tiene que ver con la electricidad, puede provocar ciertos fenómenos también, y esto es muy interesante porque hay casas que son embrujadas o que se les llama embrujadas. Una que no recuerdo en estos momentos cuál era. Recuerdo que uno de las cosas que vi era que tenían un problema en la chimenea. Era una casa vieja y el dióxido de carbono estaba haciendo que la gente viera cosas que no habían. Y estamos hablando de que en esta época hay, bueno, dióxido de carbono por todo lado, con solo un escape de un carro. Ya creo que ya con solo eso dejemos el carro en la cochera así cerrada y encendámoslo un rato y vamos a ver fantasmas, ¿cierto? Eso. Ahora, Oiga, tengo... todo lo que dijo está como para ser parte del grupo. Está muy, muy, muy filoso. Ya está entrenadito. No, sí. Todo se lo debo, todo lo puedo en YouTube. Algo importante con los campos electromagnéticos, nosotros hemos detectado, y ahorita recuerdo en algunos lugares en Cartago, donde 100, 200 metros a la redonda, los detectores de campos electromagnéticos se disparan, digamos, desde el suelo a 1,5 metros más o menos de altura. Entonces, muy posiblemente las familias que vivan en esos sectores su cerebro va a estar de alguna manera afectado y van a creer estar viendo ese tipo de fenómenos cuando muy posiblemente en realidad no existen. ¿Verdad? Que eso sería como también otro tipo de caso que sería por influencia de este campo electromagnético. ¿Y qué puede provocar un campo electromagnético? El tipo de suelo, el tipo de piedra que puede haber subterránea, aguas subterráneas, alguna falla volcánica, es decir, puede haber una serie de condiciones naturales que puedan estar provocando esa serie de fenómenos, pero no tienen que ver con lo paranormal. Correcto. Ahora, para entrar en el tema que yo sé que muchas personas están en sus casas porque hay un escepticismo sobre el escepticismo. Y eso a mí me parece súper interesante porque hay gente que por más que usted le diga, bueno, no vea, eso no era su abuela, que le apareció diciéndole X o Y cosa. Para todo lo que tiene que ver con el fenómeno de poltergeist, que ya acabamos de desmentir, no es específicamente fantasmas, no tiene que ver necesariamente con esto, pero hay gente que le han sucedido cosas y que, por ejemplo, el tema del movimiento de objetos, que es por lo que más se conoce el poltergeist, ¿verdad? Que es como el que la famosa película nos hizo, no recuerdo de qué año era, creo que de los 80s o 90s, pero de los 80s, ¿verdad? Y que nos traumó a varias generaciones, porque a esa edad yo era niño y pues solamente ver uno que otro de las tomas ya me hizo, no pude ver toda la película, pero digamos que ustedes han visto o que han percibido en la mayor cantidad de gente que les dice, hey, me sucedió esto. Aquí ya tenemos algunas personas que están poniendo historias, nos gusta leer, para que sepan, en un ratito vamos a leer las historias de la gente. Esta está gigantesca, pero ahorita la vamos a leer cuando ya la busquemos en el chat, porque aquí está tan grande que aquí hasta la cortan. ¿Qué han visto y qué les han dicho las personas? Nos pasó esto y esto era poltergeist. Ok, tal vez para dar un inicio y que Osquilla vaya a cerrar por ahí. Mira, son 10 años de investigar. De esos 10 años, como 500 investigaciones alrededor. De esas 500 investigaciones, podemos decir que sí nos hemos topado con casos paranormales. O sea, si alguien ahorita nos pregunta, ¿existe en Costa Rica alguna situación como la que se ve en televisión? Sí se dio. Lo vivimos durante 6 meses en una encerrona que tuvimos en una investigación. El caso famoso de nosotros que se llama San Ramón. Literalmente era una casa encantada. O sea, al mejor estilo de cine, vuelan por todo lado, donde las cosas andan flotando, donde hay pasos, donde hay voces, susurros,
donde descartamos todo lo que Claro. podía ser psicológico, físico y natural. O sea, ahí lo descartamos todo y sí, nos topamos con un caso de eso. De esos nos hemos topado como ya a ese punto tan grande, no. Ese caso de investigación que después les contaremos el cierre, cómo lo vivimos. Luego tenemos casos de poltergeist, llamémoslo así, para hablar de casos parapsicológicos, donde sí estuvimos ante la presencia de objetos de movimiento. Es más, con un periódico nacional nos llevó a una casa en Guanacaste, donde había pirogénesis. Las cosas se incendiaban solas. El pueblo y la gente estaba pensando que la casa estaba encantada, que eran brujas, que estaban hechizados, que habían diablos, demonios y todo lo que en los pueblos dicen. Y una serie de rituales para todo eso. Y a final de cuentas, era una situación meramente psicológica, se llama pirogénesis, al mejor estilo de los hombres X, como uno dice, tipo mutantes, pero es que es cierto, se da, es real, se ve muy poco, pero lo comprobamos incluso con uno de los periódicos nacionales. Uno de los miembros de la familia inconscientemente provocaba que las cosas se incendiaran. Entonces, la mayoría de las veces nos topamos con que todo tiene una explicación. Nos hemos topado en casos donde la explicación es satisfactoria para la persona. Nos hemos topado en casos donde hemos dicho, lo que está pasando acá es alguno de ustedes que lo está provocando. Y a la gente no le gusta. A veces nos topamos con personas que quieren oír, sí, su casa está encantada y hay que ver qué hacemos acá. Y no está encantada. Las casas encantadas no son así como se ve en televisión. Sí se dan casos muy, muy extremos, muy, muy raros son ese tipo de situaciones. Los casos parapsicológicos se dan un poquito más porque la parte humana, el inconsciente humano, esa parte del cerebro, esto que es como el océano, tampoco estudiado, mucho estudiado, pero le falta más por estudiar. Todavía no lo sabemos todo, no sabemos qué es capaz el cerebro de todavía provocar, pero lo poquito que sabemos, sí sabemos que produce ciertos fenómenos. Y a la gente no le gusta creer que el cerebro tenga esa facultad. Es más, la parapsicología todavía se considera una pseudociencia. Ha tenido mayor apertura, obviamente. Muchos estudios y conforme vaya pasando el tiempo, en algún momento todo lo que se habla ahorita acerca de la parapsicología va a tener que formar parte del canon científico. Muchos de los actuales científicos que son de la antigua escuela todavía les cuesta mucho entender que este tipo de fenómenos es real, pero que los nuevos científicos, la nueva escuela, los nuevos pensamientos, los nuevos ilustradores, que como quien dice, sí le están dando cierta cabida al estudio real de este tipo de fenómenos a través de métodos científicos. Y como, bueno, para dejar a Oscar hablar de ciertos casos con respecto a lo que preguntaba José, es muy interesante ver que la mayoría de las cosas puede ser más bien una situación de cerebro que la persona inconscientemente lo esté provocando. Pero Oscar, sí nos hemos topado con casos que la gente se molesta, ¿verdad? Sí. Ahí tengo, perdón Oscar, tal vez antes, porque es que tengo una pregunta que yo sé que muchas de las personas que nos están viendo probablemente se la hacen. Cuando decís que lo están haciendo a nivel inconsciente, específicamente, ¿a qué te referís? Ok, para tal vez explicarlo un poco. Porque inconsciente puede ser desde que sonámbulo fue y le prendí fuego al sillón Sí, de la abuela, sí. hasta Voy a ponerlo de la manera tal vez como el ejemplo que les decía, al estilo de los hombres X, que todo el mundo entiende que es un hombre X ahorita del cómic de los superhéroes que tienen ciertas habilidades. Hay una parte de nuestro cerebro, bueno, ya hablamos que el cerebro es increíblemente poderoso, mucha parte no se ha estudiado, y lo poquito que se estudia alrededor de todo lo que se hace, se sabe que hay una parte de nuestro cerebro que reacciona a ciertas condiciones, y que esas condiciones las hemos visto muchas veces en películas, en series de televisión, de personas que tienen alguna situación cerebral, llamémoslo una enfermedad, y desarrollan alguna habilidad, no necesariamente solo con enfermedades. Según los expertos, los que han estudiado estas áreas, el área, llamémosla parapsicológica o científica no formal, habla de que nuestro cerebro, en grandes estados de estrés, si él físicamente no lo puede manejar, toda esa acumulación de energía por algún lado tiene que salir. Si de pronto a mí el estrés me da, y la mayoría de las personas padecemos estrés, pero ese estrés se manifiesta físicamente de alguna manera. ¿Cómo? Le dio una gastritis, le dio una úlcera, le dio alergia, le dio caspa, le dio escozor. O sea, el cuerpo reacciona
a las condiciones internas de alguna manera física, pero hay personas que esa energía, ese estrés o lo que esté viviendo no lo externan y de alguna manera tiene que salir. Entonces, grados de estrés muy alto, cambios hormonales muy fuertes, y por eso hablamos de cambios hormonales como los de, se me olvida la enfermedad, Oscar. Problemas de tiroides. La tiroides, que es increíblemente estudiado con este tipo de fenómenos. Posiblemente situaciones de cáncer, de tumor, alguna situación en que algún objeto esté presionando el cerebro, provoca que de manera inconsciente, y cuando hablamos de manera inconsciente es, estoy bien, estoy despierto y de pronto veo pasar esta taza levitando. Y pasó la taza levitando. O sonó algo por la casa. O se prendió fuego ahí, de la nada. Y es constante ciertamente en ciertos periodos. Porque los fenómenos de estos son cíclicos, dependiendo del grado de estrés. Entonces, el cerebro empieza a manifestar ese estrés o esa enfermedad o esos grados que tiene de energía, los tiene que soltar y los empieza a disparar. Les decía como un ejemplo, como si fuéramos el profesor Charles Xavier manipulando las cosas mentalmente, nada más que nosotros no lo podemos manipular conscientemente, y entonces se pueden dar objetos volando, pirogénesis, osmogénesis, que son olores de la nada, se puede hablar de teleplastías, que es cuando se manifiestan rostros o cosas en las paredes, voces, ruidos, cualquier cosa que uno dice, esa casa está embrujada o encantada, puede ser producida por el fenómeno conocido como parapsicología. El cerebro de esa manera lo suelta, la energía la tiene que tirar por alguna parte y no se da cuenta. La persona es inconsciente que está provocando eso. La misma persona dice, en mi casa están asustando. Ok, a mí lo que, bueno, igual, no sé, para ya tal vez continuar con Oscar, más bien, o sea, lo que me resuena, pero tal vez no sé si para dejarlo un poquitito más adelante que nos cuente, es el tema del método científico aplicado a esto, porque yo recuerdo que los rusos durante los 80s, en la Guerra Fría, fueron los principales investigadores de fenómenos parapsicológicos, pero no llegaron a nada. O sea, realmente no llegaron a nada. Científicamente no pudieron comprobar que existía la telequinesis, que la investigaron un montón, no pudieron comprobar que existía la telepatía. Entonces ahí es donde yo me queda como el bache o el hueco de qué forma se puede, como vos decís, vieja escuela, decís de la ciencia. Vieja escuela, tal vez me imagino que descartás todo lo que tiene que ver como, por ejemplo, no sé, la cuántica o que ahora ya se sabe de que existe la materia negra y que se investiga que los fantasmas de pronto pueden ser materia negra, ¿cómo se le dice? O universos paralelos. Complejos, los universos paralelos, tantas teorías que ahora ya como que se están, bueno, los universos paralelos no se han probado todavía, pero digamos que están ahí, que son teorías. La materia negra ya por el peso atómico y un montón de cosas se sabe que existe, pero no se sabe qué alcances tiene. Tantas cosas que me pone a pensar cuáles están siendo las pruebas científicas, obviamente que con todo lo que tiene que ver con el método científico que se estén aplicando a parapsicología, pero vamos a dejar a Oscar, ahorita abordamos esa parte del tema, ahora sí, Oscar. Vamos a ver, para poner un ejemplo, yo creo que ya 10 años en Pitaya, en Cartago, nos contacta una familia y la señora, madre de una muchacha como de 16 años y un niño como de 9, 10, creo que el niño tenía algunas situaciones Asperger y otras cuestiones. Ella nos empieza a decir que en la casa de pronto están viendo tele y donde ven que todos los CDs o DVDs los tiran o cucharas que caen, tal vez la hija está estudiando y le tocan la ventana desde la parte de afuera en el patio, etcétera. Una serie de fenómenos. Entonces nosotros hacemos la primera investigación, ella se queda en la primera parte de las psicofonías afuera con sus hijos, porque como eran menores de edad hay un protocolo que nosotros por ahí pues tratamos de cumplir la mayoría de las veces, y es que quienes estén con nosotros sean mayores de edad o mínimo 15 años en adelante, con permiso de los padres, pero como eran dos menores, entonces ellos estaban afuera con la mamá, y todo estaba transcurriendo ahí como normal y todo lo demás. Empiezan a pasar una serie de fenómenos, como que vemos las cortinas moviéndose, no había entradas de aire, de pronto algún objeto que lo tiran, que lo lanzan, etcétera. Pero cuando a ella la ingresamos, a donde estábamos nosotros, ya los niños se habían ido con el papá,
Entonces, en el momento inclusive cuando ella ingresa, ella recibe una llamada donde le avisan que ha muerto un amigo. En este momento el cerebro de ella, hay una exaltación del inconsciente al subconsciente y hace que ahí efectivamente ese día nosotros sí vivenciamos un auténtico poltergeist. Las sillas volaban, pegaban contra la pared, un servilletero que estaba en la cocina voló y cayó en la sala, un osito, un adorno en forma de osito que estaba dentro de una repisa en un baño, no sabemos cómo salió de ese baño porque la puerta estaba cerrada y lo tiraron en la sala. Toda esta serie de fenómenos, nosotros hicimos mediciones de temperatura, no hubo descensos de temperatura. En los momentos en que sacábamos a la señora, los fenómenos descienden, se paralizan o no se presentan más, y en el momento en que la volvemos a ingresar, los fenómenos vuelven a presentarse. Entonces, esto nosotros logramos comprobar lo que ya habíamos leído de literatura seria, programas documentales, etcétera, de personas de renombre, en los cuales dicen que una persona que está provocando inconscientemente parapsicología, si se aleja a 200, 300 metros de la casa, ya los fenómenos no se van a presentar. En el momento en que la volvemos a ingresar, es ahí donde nos podemos dar cuenta que es esa persona. Si nosotros llegamos a una familia, digamos, de 5 y están pasando fenómenos, estando nosotros ahí, empezamos a sacar a uno por uno de los familiares para detectar. Si ya hemos sacado a todos y siguen pasando los fenómenos, entonces nosotros ya empezamos a hacer otra serie de pruebas, porque entonces estaríamos dando casi cabida a pensar que si hay algo paranormal a nivel de la casa, a nivel del terreno, etcétera. Es decir, que no es una de las personas de la familia quienes lo están provocando. Es ese tipo de, ¿cómo podemos decir? De protocolos, de procesos y todo, que de alguna manera van cumpliendo un poco con lo que es el método científico. O sea, a partir de una hipótesis que nosotros vamos viendo, cada caso es único, vamos haciendo como un expediente clínico de cada caso, y a partir de ahí es donde vamos tomando las decisiones. Entonces es como una prueba de error, y obviamente no porque nos pase un fenómeno vamos a decir si aquí hay algo paranormal o parapsicológico. Tenemos que buscar ver cómo se replica, que ya por ahí también va el método científico, hasta lograr poder ver si realmente bajo ciertas condiciones controladas ese fenómeno se puede repetir, o si del todo no, y fue algo simplemente espontáneo o que ocurrió momentáneamente. Entonces, más o menos, no sé si por ahí donde Josema iba un poco enfocado, la duda que él tenía, ¿verdad? ¿Qué tipo de fenómenos? Obviamente los instrumentos que tenemos van a ser muy importantes a la hora de hacer una investigación de estas. No porque yo sienta que si yo estoy en una habitación puedo estar solo o acompañado y de pronto sentí que me tocaron, voy a decir si aquí hay un fantasma porque me tocaron. No, eso pudo haberse debido a un montón de fenómenos. Hasta puede ser que ese día yo tuviera algún problema familiar y llegué ahí con el inconsciente un poco exaltado, o puede ser la circulación, que de pronto, ¿verdad? Eso que a veces uno siente que le brincó una parte del cuerpo, etcétera. Puede haber un sinnúmero de explicaciones antes de dar cabida a pensar que eso fue un fantasma o un alma que me tocó o algo así. Incluso se puede abrir un tubo, ¿verdad? Como ha sucedido en algunos casos donde hemos estado, y no por eso vamos a decir si fue un fantasma, o antes de decir que es un auténtico poltergeist producido por algunos de los que está ahí, inclusive desarmamos este tubo para ver los empaques cómo están, ¿verdad? Porque a ciertas horas de la noche, por la presión del agua, eso, si el empaque está un poco deteriorado, la mariposa, como se llama popularmente, de esa llave va a empezar a girar. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de ir explicando a la familia, que realmente no están pasando fenómenos paranormales, sino que todo tiene una explicación, o por lo menos ese caso en específico puede tener una explicación. Aquí hacen hasta de plomeros, entonces. Aquí sí. Hay que buscar todo, hasta de plomería. De psicólogos, respetando, ¿verdad? La profesión, y a todos los psicólogos, y en el grupo, los que estamos ahorita, ninguno es psicólogo, pero a veces tenemos que escuchar a las personas, porque eso es algo muy importante. Nos dicen muy seguido, es que yo no tenía quien contarle esto, es que creí que me iban a tildar de loco, de loca, o se van a burlar de mí, pero cuando ven que hay un grupo de personas serios que los escuchan y tratan de darle una explicación a eso que ellos están viviendo, casi que un alto porcentaje, y ahí están Jane y Isela, que no me dejan mentir, las personas empiezan a sentir cómo esos fenómenos van desapareciendo, fenómenos que realmente no estaban ocurriendo. Entonces, recuerdo un caso que tuvimos donde se estaban manifestando ciertas cosas, y creo que fue en la misma entrevista inicial,
cuando se le preguntó a la dueña de la casa si padecía de algo, si estaba tomando algún medicamento, y nos dijo que padecía de la tiroides y todo, pero que no, que ella había dejado de tomar esas pastillas y aparentemente el desorden hormonal que tenía era bastante. Entonces se le recomendó que volviera a su médico para retomar ese tratamiento porque puede, digamos, como les digo, con el método científico cuesta mucho porque son casos muy aislados y cuesta mucho la replicación, lo repito en todos los programas, pero por experiencia, como dicen los compañeros, nos ha tocado ver eso. Entonces, muy posiblemente esa persona con ese desequilibrio fisiológico, a la hora de volver a sus medicamentos, de llegar a un balance, a un equilibrio, esos fenómenos van a desaparecer. De hecho, ahora que dijiste tiroides, hay dos cosas que también. La primera, bueno, primero lo de tiroides, que más bien, ya que ven como una incidencia en ese problema, si se le puede llamar médico, ¿no habrá más bien algo que determine que los medicamentos que se toman para la tiroides provoquen justamente alucinaciones? No, porque más... O puedan provocar. Es que, no, la pregunta es muy buena y entramos a un campo de lo que estaba tal vez Josema preguntando hace un rato sobre los métodos y el estudio y las nuevas escuelas y todo eso. Dentro de esto se carece y nosotros lo hemos experimentado cuando tratamos de estudiar tantas estas cosas. Carecemos realmente de un método científico unificado y carecemos realmente de un marco teórico al cual estudiar realmente, porque como hay grupos y hay personas que estudian estos fenómenos, existen X cantidad de propuestas, respuestas e hipótesis hacia los hechos. Lo que plantea ahorita Josema, sinceramente, sería otra incursión a preguntarse, ¿realmente los medicamentos tendrían alguna situación esa? Porque lo que hemos hablado nosotros ahorita viene siendo también cambios hormonales. Esos cambios que se ven, yo diría que es un buen tema de estudio. No creo que los medicamentos tendrían que influir tanto, y Cela, que es del área de salud, tal vez ahora lo podría explicar mejor, pero es que también esos cambios hormonales que se reflejan con este tipo de enfermedades van muy de la mano también con los cambios hormonales. Al poltergeist se le dice la enfermedad de los adolescentes. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque los mismos cambios hormonales que están sufriendo los muchachos y las muchachas en su adolescencia provocan este tipo también de fenómenos. Por eso es que la famosa poltergeist le dicen la enfermedad del adolescente. No es que todos los adolescentes tienen esas habilidades y que donde hay adolescentes ya nos están asustando y hay que tachar, sí es usted. No, por supuesto que no. Pero un patrón muy constante y muy común es que si hay adolescentes y como sus cambiecitos de humor son terribles a lo largo del día, por supuesto, puede hacer que estén sucediendo fenómenos que vienen a raíz de esos cambios de humor que está el adolescente viviendo en ese hogar. Perdón, ahí tal vez para ampliar eso, vamos a ver, ¿quiénes son los que generalmente presentan problemas de tiroides? Bueno, mujeres, ¿verdad? Los hombres, pues sí hay, ¿verdad? Casos y todo, incidencias, pero es más dado en mujeres. Entonces, mujeres en la etapa del desarrollo, 13, 14 años, un poco menos, mujeres embarazadas, mujeres en edad de la menopausia o adultas muy, muy mayores. Cuando nosotros vamos a un caso y empezamos a preguntar las edades, padecimientos y demás, y nos mencionan alguno de estos factores que les acabamos de decir, que por cierto, no porque haya una mujer embarazada o una mujer con problemas de tiroides, vamos a pensar que ya hay fenómenos parapsicológicos, porque eso no es así, ¿verdad? Eso hay que dejarlo en claro. Pero sí es como podría ser. Entonces, hace poco, por ejemplo, entrevistamos a una muchacha y en la casa ellos están pasando fenómenos que por las descripciones que nos dieron, más que todo eran parapsicológicos, y yo le empiezo a hacer a ella una serie de preguntas, de igual manera, sin ser médico ni nada, simplemente por la experiencia que hemos ido, y lo que ella me va describiendo, pérdida de peso, calores, etcétera, una muchacha bastante joven, yo le dije, ¿usted ya se revisó la tiroides? Y ella se quedó así como, no, viera que no. Entonces, de alguna manera, es como para poder, inclusive, entonces nosotros decimos, bueno, trate de ir a la parte médica, que le hagan esos análisis, esos estudios, porque pareciera que muchos de los fenómenos que usted está presentando podrían estar siendo causados por problemas de tiroides. Entonces, de alguna manera, nosotros no le vamos a decir si usted padece la tiroides porque no tenemos, ¿verdad?, la certificación médica o algo así para poder decirlo. Simplemente le vamos diciendo lo que nosotros hemos visto
y hemos podido. Y me llamó la atención que hace poco me volvieron a contactar ellos, los de ese caso, y el muchacho me dijo, es que hace poco pasó esto y esto, dice, pero ahora lo vemos con otra mentalidad y ya como que ya no nos da miedo. Entonces vemos cómo ahí va funcionando un poco el tema de la parte psicológica, ¿verdad? Claro. Porque cuando a las personas se les explica esto, que lo que puede estar pasando puede tener toda una explicación desde un punto de vista físico, mental, etcétera, las personas empiezan a entender el fenómeno paranormal desde una óptica diferente y eso los va a tranquilizar un montón. Claro, claro. De hecho, leamos algunos de los comentarios que tenemos por acá. Aquí hay uno que me hizo mucha gracia, que es este que dice que existe otro término o nombre para poltergeist como entidad, además de fantasma o adolescente. Esos a mí sí me dan miedo, la verdad. Me dan más que los... Pero bueno, aquí nos ponen, vean que dice en México, porque nos ve gente de México también. Bueno, en México hubo un poltergeist en la casa de Marisol Domínguez, no sabemos lamentablemente quién es. Se dice que había matado a su abuela en La Piedad, Michoacán, para quedarse con su terreno. ¿Cuántas historias habrán de sucedió algo ahí trágico? E inmediatamente la gente dice, ahí va a pasar algo después de eso trágico que sucedió. Como una tensión, como que si se generara algún tipo de tensión psicológica en el lugar, que obviamente aquí la veríamos más bien como paranormal, ¿verdad? Lo vería la gente. Bueno, pero es que ahí entra también un tema muy interesante cuando hay, y todos sabemos que estamos cargados de energía, y por supuesto somos de energía. Otra cosa que uno también tiene que estudiar ante este tipo de situaciones, si se dio un hecho violento, no se haya dado un hecho violento, pero hay una defunción, hay una muerte, hubo alguna situación. Hay también un fenómeno que nosotros lo conocemos muy bien que se llama impregnaciones. La impregnación es cuando la energía quedó plasmada en algún lugar y de pronto podemos estar viendo situaciones, oír cosas o ver cosas que son producto de un hecho anterior que se produjo y como al mejor estilo de, por el tipo de material de la casa o donde haya sucedido las cosas, quedó guardado, como si fuera un play, como si fuera un rebobinador, una grabadora, y queda guardada las cosas. De pronto escuchamos historias de llantos, de quejidos, de lamentos, o simples conversaciones, murmullos, lo típico de que estoy solo en la casa y hoy donde mi mamá me llamó. Sí, pero ¿quién vive en la casa? Usted con su mamá, por supuesto. ¿Y cuántas veces lo llama su mamá al día? En una casa en la que usted ha vivido 30, 40 años. ¿Cuántas veces ha quedado en las paredes de ese hogar la palabra fulanito, Pedro, Juan, Oscar, Gisela? Y de pronto por alguna condición que tal vez no podamos entender, algunos científicos hablan de la ionosfera, descensos de temperatura, condiciones radiológicas, de comunicación radial, se rebobina eso como un play, como si estuviéramos oyendo el sonido normal. Entonces a eso le llamamos impregnaciones. ¿Por qué? Porque somos energía y lo que estamos haciendo y la huella que dejamos queda marcada en todos los lugares. A veces llegamos a un lugar y sentimos el aire pesado, qué ambiente más pesado o qué ambiente más jovial. Y va a depender también mucho del estado de ánimo con el que andemos también nosotros. De pronto Gisela anda de buenas y se le siente una buena vibra. Mañana anda de malas y uno dice, y uno le siente esa vibra. Pues es que esas vibras quedan guardadas y uno las siente, las transfiere. ¿Por qué? Porque se lo pongo con un término muy popular. Todos somos vampiros energéticos. Chupamos no es que la chupamos, pero la traemos y mi energía pasa a la par de los que están y los que están a la par mía me transmiten su energía y por eso siento esas vibras. Pues esas vibras quedan guardadas en algunos lugares. Y entonces a veces estos famosos lugares encantados que de pronto se oyen voces, llantos, lamentos, pueden ser reproducciones de sonidos muy anteriores. Yo lo pongo con un ejemplo muy claro. Por supuesto, me encantaría poder desarrollar esta hipótesis, esta teoría mía, no la he podido hacer, pero yo siempre he dicho que la famosa carreta sin bueyes es un ejemplo claro de este tipo de impregnación. ¿Por qué? Porque la gente en la Costa Rica antigua oía pasar la carreta sin bueyes, oía dónde venía y de pronto se asomaban y no la veían y oían el sonido donde iba después. Pero nuestra Costa Rica de entonces, sus calles de piedra y el tipo de piedra que manejaban y estar oyendo carruajes, carretas, caballos, pues ese sonido queda impregnado. Cuando en la madrugada el descenso de la ionosfera provocaba que esos sonidos se reprodujeran, la gente estaba escuchando los sonidos del día, donde van carretas, donde van caballos, carruajes, y la gente decía, nos están asustando, está pasando la carreta sin bueyes.
Entonces, esa es una teoría que como el grupo tenemos, que la famosa leyenda de la carreta de bueyes, son impregnaciones en el material de las calles. Entonces, mucho de esto se da por el término de impregnación. No sé si Oscar quiere agregarle, o Itzel, agregarle algo. Es otro ejemplo de eso, es como cuando la gente dice, es que 3 meses después de que murió mi papá, empezamos a percibir el olor del cigarro que él fumaba. Claro, ese humo está impregnado en las paredes. ¿Cuántos años no pudo haber fumado ese señor ahí? ¿Cuántas veces? Entonces, no es que el alma y el espíritu del señor esté ahí, sino que ante ciertas condiciones atmosféricas, ese humo, ¿verdad?, que está ahí como atrapado, se va a liberar y por eso las personas empiezan a escuchar. O inclusive como caminaba la abuelita, la tos del tío que ya se murió, ¿verdad? Son como ecos que quedan atrapados. Pero quería mencionar algo con el comentario que leyó Josema con respecto a en México de esta señora que mató a no sé quién, a la abuelita por el terreno. También hay que tener mucho cuidado con esto, porque entonces estaríamos ante casos más bien psiquiátricos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos estado en lugares donde la persona nos dice, es que yo oigo una voz que todas las noches me dice que mate a mis papás, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque si es una persona que no ha sido diagnosticada psiquiátricamente, nosotros no podemos intervenir en ese caso, porque ¿qué pasa? Si estando ahí esa persona agarra un cuchillo y mata al papá, mata a la mamá o lo atenta contra nosotros. Entonces, en este caso, hasta que no tengamos una valoración psiquiátrica certificada que diga que esa persona está completamente sana, nosotros no podemos intervenir en ese caso, ¿verdad? Entonces ahí podríamos estar hablando de, ¿cómo se llaman? Bueno, los diferentes, se me fueron ahorita los nombres, de personalidades múltiples, de esquizofrenia. Entonces son casos que nosotros no podemos tomar a la libre porque ya que hay un componente diferente, ¿verdad? Ya ahí puede haber un componente más bien psiquiátrico y que podría desencadenar hasta en una tragedia. Entonces, ese caso en México me sonó más bien que iba como por ahí. No conozco los datos y habría que estudiarlo bien. Yo pensaría que justamente dentro de las primeras razones que cuando alguien tiene alucinaciones frecuentes, yo le entraría primero por ese lado. Obviamente no soy investigador, pero digamos que serían dentro de mis primeras hipótesis por la parte psicológica, por la parte de lo que ya se sabe científicamente que pueden provocar este tipo de fenómenos, pero también el lado psiquiátrico que pues hace que mucha gente tenga alucinaciones. Voy a seguir leyendo comentarios porque se nos ha ido el tiempo súper rápido. Dicen por aquí, saludos, hola gente, saludos, excelente programa, los felicito, dice Chris. Por aquí nos ponían una historia que dice... a ver, este es de México también, Sigrid. Dice, yo creyendo que había espíritus en todas partes donde me mudaba y la del problema soy yo, dice, que no controlo mi mente. Amo que hablen científicamente del tema y no en plan fantasmal, que no niego lo otro, pero sí que hay que pensar en el porqué de las cosas de manera lógica. Eso es lo principal. Esa es la idea. Esa es la idea, y yo creo que también, y es algo que, por lo cual a mí, si bien soy escéptico con la gran mayoría de cosas, el tema del método científico para poder hacer experimentación y tener resultados similares o poder replicarlos, se necesita que haya una muestra enorme. Sí. Y el problema es que las muestras son mínimas porque la cantidad de investigadores son mínimos y entonces puede ser que de aquí a quién sabe cuántos años se logre tener un muestreo mucho más grande, ¿verdad? Eso es lo que creo, por eso me parece que está bien que... Lo rico de esto, Ajá. Josema, es que parte de la comunidad científica ya está volviendo a ver con ciertos ojos interesantes estos. Temas como estos no se discutían como antes, ni se dedicaban espacios a revistas o programas de televisión de manera científica. Algunos, la mayoría de los programas que se ven era lo que hablaba al principio, pues un poco de buscar rating, pero hay programas que hablan ya de alguna manera, muy seriamente, con ciertos estudios que tratan de buscar soluciones a este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuántos estudios hay ahorita ya científicos de experiencias cercanas a la muerte? Esos son temas muy interesantes que ya la ciencia le está dando cierta cabida. ¿Cuántos de lo que se llama milagros hoy por hoy ya la ciencia le da una explicación? Y nosotros como grupo siempre lo hemos dicho, el hecho de lo que hoy consideremos algo extraño sin explicación no significa que dentro de 20, 30 años ya la ciencia nos lo haya estado explicando bien. Es muy interesante porque vamos a ir evolucionando conforme la ciencia vaya evolucionando. Claro que sí. Nos dice por aquí James March, también de México. Alguien me dijo que las personas con ciertas condiciones o enfermedades son más susceptibles a experimentar fenómenos paranormales, pero por lo que dicen, entonces es al revés. Esas condiciones son causas probables de esos eventos. Muy probablemente.
Y no serían fenómenos paranormales, sino fenómenos parapsicológicos. Ahora, cuando se mencionó lo de los medicamentos, por ejemplo, si en una casa hay una persona que está padeciendo de tiroides y no está medicada, posiblemente pudiera presentarse algún tipo de fenómenos. Lo que nos dice la experiencia que hemos tenido es que en el momento que esa persona es medicada, esos fenómenos tienden a desaparecer, ¿verdad? Si la persona, como bien lo dijo Isela, dejó el medicamento porque se aburrió, se cansó de estarlo tomando, al tiempo otra vez van a empezar a experimentar. Entonces eso también es una manera de nosotros poder ir midiendo si realmente los medicamentos podrían o no provocar. En teoría, más bien deberían de, no es que, hago la aclaración, no es que los medicamentos están hechos o fueron recetados para que la persona no vea puertas abrirse y cerrarse. No, vea, además, usted le pregunta a un médico y se le ríe en la cara, ¿cierto? Pero de acuerdo con investigaciones, y tenemos todo, que Isela tal vez nos pueda ampliar, no sé si ya lo topamos en los programas, del Instituto Latinoamericano de Parapsicología, ¿verdad? Donde el padre Quevedo logró demostrar, y a través de diferentes pruebas y demás, cómo había personas que tenían la facultad inclusive hasta de materializar agujas dentro de su cuerpo, ¿verdad? Debido a estados excitados del inconsciente. Entonces, sí dejar un poco por ahí ese tema de los medicamentos, no están recomendados, digamos, para ese tipo de fenómenos, sino que para la situación, por ejemplo, la tiroides, y la persona puede ser que deje de experimentar esa serie de fenómenos si es que era algo parapsicológico. Bueno, ahorita que Oscar, para cerrarle a eso, ahorita que Oscar tocó el tema del padre Quevedo, la parte parapsicológica, esto que estamos hablando, no nos lo tomamos nosotros ni a la ligera ni nos lo inventamos. Hace alrededor, este tema que lo conocimos nosotros, y se los dejo aquí planteado, lo conocimos por seminarios que como grupo llevamos en la Universidad Católica, ahí en Moravia, y lo llevamos a cargo, estos seminarios, con un sacerdote jesuita que, bueno, si no me equivoco, ya el padre Pacheco murió el año pasado. No, hace unos meses, fue el que murió por unos meses, que vino muriendo entonces este año, pero lo llevamos con él. O sea, dentro de una universidad de corte religioso, sí es cierto, pero con una perspectiva muy científica, nos dieron los pasos durante esos seminarios para ir entendiendo la evolución de este tipo de fenómenos. Es muy interesante también ver, porque a veces se preguntan, ¿aquí en Costa Rica en dónde? Bueno, no, muy pocas veces una universidad se tomó las cosas tan en serio como para habernos dado la oportunidad de participar en este tipo de cosas. No se ha vuelto a dar y fue una lástima que en este caso falleciera, porque hubiera sido increíble darle seguimiento a este tipo de cosas. Jainer, perdón, para ampliar eso, tal vez no sé si recuerda, hace tal vez como un mes y medio, nos entrevistaron 5 estudiantes de una universidad estatal de acá, donde dentro de uno de sus cursos les permitieron hablar de parapsicología, lo cual me pareció muy interesante, porque ya vemos, como dijo Jainer, empiezan a tocar estos temas que antes eran objeto de burla o vistos como tabú, pero que ahora entre la misma ciencia empieza a darles como un espacio, por lo menos para ir conociendo un poco acerca de lo que se ha dicho, por los alcances que puedan tener. Es cierto. Eran chicos de antropología de la Universidad Nacional. Exacto. Un detalle es que yo creo, bueno, por lo menos los científicos concienzudos no van a buscar generar burla, van a buscar generar prueba, que eso es lo que tal vez sí creo que pasa ahora. Y de hecho, uno de los videos que me ha gustado mucho, se lo pasé hoy a Isela, es Javier Santaolalla, que es un divulgador científico, un físico de partículas, que de hecho trabajó en el CERN, y lo sacó ahora el 30 de octubre, hablando un poco de Halloween, porque tiene un canal de divulgación científica que tiene muchísimos seguidores. Y él, en lugar de llegar y decir, los fantasmas no existen, él dice, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que se habla dentro de la ciencia de qué puede ser un fantasma? Y empieza a explorar de una forma que, claro, evidentemente tenés que a veces poner en pausa, meterte... Él lo hace muy bien para todo el mundo, pero sin embargo son divulgadores que sí no se te burlan, sino que te dicen, ok, esas son las posibilidades. Y hasta que no encontremos más soluciones por el momento, pues no se puede hablar de fantasmas, no se puede hablar de seres, que nuestro ser, nuestra energía pase a otro plano donde tengamos la memoria, los recuerdos de quienes fuimos, que podamos expresarlo en los mismos tipos de sonidos que se escuchan en este plano. O sea, tantas cosas que la ciencia sí lo está investigando, pero va a buscar como entenderlo y
a menos de que se pueda probar, lo va a poner como dentro de las cosas. O sea, la ciencia puede hablar de lo que se prueba, no de lo que no. Esa es una de las principales cosas. Luego, bueno, nada más quería eh, que escuchen esta historia porque alguien se tomó el tiempo de escribirla larguísima. Es Bárbara Dittel, no la voy a poner en pantalla porque está muy larga. Dice, voy a leerla rapidísimo. Hace 28 años, supongo, mi familia vivíamos en una casa en Alajuela por la iglesia de la Agonía donde pasaban cosas muy feas. A mi hermano se le sentaban en la cama, mi papá pudo ver esto, un arco que hizo en su cama. Mi hermano le agarraban el tobillo, algo con 3 dedos, y siempre se despertaba sin poder caminar. A mi mamá le asustaban, le tocaban 3 veces las paredes. En la cocina se escuchaba donde botaban platos, decía mi mamá que se escuchaba muy duro. Era una casa muy bonita, pero casi nadie se quedaba mucho tiempo viviendo ahí. Le aconsejaban a mi papá no dejarnos solos y le preguntaban dónde dormía mi hermano. Mi papá no creía hasta que vio una mujer caminando por el pasillo metiéndose en el cuarto de mi hermana y mío. Él averiguó en el barrio y nadie quería hablar al final. Le contaron que una mujer se ahorcó ahí, en el cuarto de mi hermano, donde se le sentaban en la cama. Fueron muchas más cosas que pasaron. Duramos mucho tiempo viviendo ahí. Nos fuimos porque el mismo dueño nos cambió a otra casa. Igual mis papás no se querían ir, ya estaban acostumbrados. Yo era muy pequeño y no recuerdo nada. Esa es la historia que nos cuenta Bárbara Dittel. ¿Qué es toda esta? Bárbara Dittel Cordero. Hay una historia que ustedes tienen, pero yo creo que porque vamos a durar 35, si no es que otra hora, vamos a necesitar una hora, que es la historia de San Ramón. Yo no sé si a ustedes les parece, para dejarlos, los invitamos a un siguiente programa para que nos cuenten de San Ramón, pero tal vez si tienen una historia para cerrar, así una rápida historia de alguna de las investigaciones que ustedes digan, esto no sabemos qué fue lo que pasó. Sí, es que el caso de San José de la Montaña es igual de extenso e interesante. No tanto al 100% de San Ramón, pero sí, tal vez el caso en el que fuimos con Isi a Tres Ríos, donde la señora en uno de los baños dice que hace algún tiempo había escuchado un gruñido muy extraño detrás de ella, y luego varios de los que estábamos ahí empezamos a escuchar ese gruñido, pero como si lo tuviéramos detrás de nosotros y en distintas habitaciones, ¿verdad? Entonces sí fue un caso muy, muy interesante porque, bueno, era una casa nueva de 3 pisos, 3 plantas me parece, y a un compañero le tiraron 2 veces la puerta donde él estaba, en el baño precisamente donde la señora le había pasado eso. Heiner y yo, cuando entramos a la habitación, escuchamos el gruñido como en medio de nosotros. Eso está grabado, yo lo tengo. Bueno, lo escuchamos con, o sea, no fue como que una psicofonía, sino que lo escuchamos todos y quedó grabado en todos los equipos. No sabemos en video y en... Sí, yo creo que ese día yo andaba grabando con mi teléfono también y quedó grabado. También pasó algo muy extraño en ese caso. En el segundo piso, en uno de los lugares donde encerraron al compañero en el closet, bueno, que tiraron la puerta y se quedó adentro. Vean, el piso se movió como si estuviera temblando, pero solo en esa área de la casa. Piso, paredes y todo, ¿verdad? Piso, paredes, fue como un traqueonazo. Los que estábamos arriba creímos que había temblado y los de abajo no sintieron nada, y luego investigamos, ¿verdad? Si es que había temblado, y no, ese día no hubo ningún tipo de reporte sismológico. Entonces realmente estuvo muy, muy interesante ese caso, y fueron, como le digo, pequeños fenómenos, pero que ¿cómo lo puedo explicar? No tenemos una explicación de quién estaba provocando eso, ¿verdad? A nivel parapsicológico, no, o sea, las personas que estaban ahí no eran solo una pareja y completamente los teníamos a otro lado. Entonces sí fueron eventos realmente muy, muy interesantes. Ok, yo creo que aquí lo que podemos hacer es antojar a la gente para que entonces la próxima vez que los invitemos, que esperemos sea muy pronto, podamos ver estos videos y también ver un poco. Uno de los últimos comentarios, bueno, aquí hay gente saludando y felicitándonos por el programa, pero aquí Brenda Janet Ramos dice, lo siento, está muy equivocado ese problema que usted menciona. Una cosa es lo que la ciencia dice y otra cosa es la realidad. Aclarar mejor que el estudio científico solo se basa en observaciones. Brenda, de mi parte, no sé los colegas que tenemos aquí, justamente la ciencia se basa en poder probar y en poder probar es lo que se consideraría como realidad. Entonces, si bien la ciencia
por mucho tiempo, tal como nos decía Jainer, había o se sentía que renegaba todo este tipo de cosas, ya no. Ya simplemente no le pone carga emocional a las investigaciones. Para eso la invito a que lea un poco de cómo funcionan las investigaciones científicas y cómo funcionan los papers científicos, cómo funciona todo, para que vea que no es una persona que dice esto es lo que yo creo, no, son muchísimas personas investigando, poniendo de su parte para crear o para poder entender mejor el mundo. Yo no si te entiendo bien el comentario, no le quitaría tanta validez a la ciencia. Eso es lo que pensaría yo, no sé, ustedes, lo digo a título personal. Si es que entendí bien, si es que entendí bien, porque dice que la ciencia dice una cosa, pero la realidad es otra. Oye, ¿puedo cerrar con algo? Entonces, si me Por lo permiten, para supuesto que que vean Dale, sí, dale. cómo la ciencia evoluciona con esto. Voy a meterme en un tema relevante. Hasta claro. hace algunos años, la estigmatización, los símbolos de la estigmatización eran considerados símbolos de santidad. Hoy por hoy, la ciencia no los toma en cuenta, perdón, la iglesia no los toma en cuenta como símbolo de santidad, porque la ciencia determinó, el lado psicológico, psiquiátrico determinó que esas condiciones de pronto ver los estigmas de la crucifixión pueden ser un sinónimo de una esquizofrenia muy severa, de una mente muy perturbada o incluso de un éxtasis mental muy grande de manera benevolente, por supuesto. Pero entonces, a partir de ese raciocinio de la ciencia, la Iglesia Católica dijo, a cualquier estigmatizado ya hay que estudiarlo, no lo podemos catalogar como que eso es signo de santidad. Por ahí va la ciencia, caminando de la mano conforme va avanzando y nosotros nos tenemos que ir adecuando a esas cosas. Perdón, y Claro que así sí. rápidamente, también recordar que temas como las posesiones vinculados con los exorcismos, los milagros que ahora se mencionaron, ya la misma iglesia los busca enfocar desde un punto de vista científico, no para negarlos, ¿verdad? Sino para poder decir, ok, aquí están las pruebas científicas de que realmente un milagro existe, o de que una posesión existe, o de que un exorcismo es efectivo. No estoy aquí defendiendo lo religioso, ¿verdad? Simplemente ver cómo cada día la ciencia va siendo digamos, más abierta en sus investigaciones y como otras posiciones, como en este caso lo religioso, también busca de la ciencia para poder comprobar sus hipótesis. Entonces, es Más, muy Oscar, interesante. los mismos científicos que utiliza la Iglesia Católica para comprobar los famosos milagros son ateos, no buscan Sí. ningún religioso, buscan científicos que no crean en la existencia de ninguna divinidad. Claro, Exacto. claro. Porque no Correcto. van a tener Además, parcializado ni sesgo. Exactamente. Oh, sería distinto, claro. Y bueno, además, ajá, sí, nada ay, más Isela, Isela. para cerrar, No, no, eh, pantalla completa y todo, todo, mira. ay, no. Todo esto buscamos explicarlo desde la ciencia, el enfoque del grupo es científico y pues tanto el mío como el de Josema también, pero no estamos descartando que haya una parte espiritual que le respetamos a cada persona, bueno, tanto la parte religiosa como la parte espiritual, que pueda influir, por supuesto. O sea, a todos nos han pasado cosas y que no sabemos qué son las que las ocasionan. Pero, digamos, ya hablando más como de algo cotidiano, como tuve la sensación de que, bueno, a mí yo les conté la vez que iba manejando y algo me dijo, pare, frene. Y yo no sabía qué era y yo bajé la velocidad y fue que un tipo se brincó un alto y me hubiera chocado, ¿verdad? No puedo decir qué fue. O sea, no puedo decir que La fue famosa paranormal. intuición. No sé si fue paranormal, no sé si fue algo que me dio el mensaje o el ángel o lo que sea. En esos temas no estamos descartando que existan, pero que Claro, estamos enfocándonos en lo que sí podemos comprobar, exacto. en lo que hemos visto y en las posibles explicaciones que son para la mayoría de los casos, perdón, la mayoría de los casos sí tenemos una explicación. Entonces, para que no se nos confundan los espectadores. Claro, no, no, y que realmente aquí abrimos justamente el tema de debate. Eso es parte de esto, entonces, lo importa, o sea, tanto lo que dice Brenda, ella, su postura, los que sí creen en fantasmas, los que no creen, aquí son bienvenidos todos los que dicen todo esto sí pasa, porque los espectros sí existen, los fantasmas, el poltergeist, todos los fenómenos, los que creen en la Ouija, los que no lo creemos, aquí son bienvenidos todos, y esa es parte del espíritu de 3:33 la hora del misterio. Oigan, de verdad, Jainer y Oscar, muchísimas gracias. Hay redes en las que los podamos seguir a ustedes, al grupo.
Sí, facebook.com ADSR. Y en Instagram también estamos. Y en YouTube pueden buscar, hay algunos videos de estos casos para que les vayan a echar un ojito. ¿Cómo sería? ADCR. ADSR en ADSR. redes sociales. Es Costa Rica, en realidad, sale ahí. Sí, ADS Costa Rica. Ahí lo pasé por el chat por si lo quieren publicar. Ah, buenísimo. Lo tiramos de una vez para que las personas ahorita inmediatamente se vayan. El equipo de producción que tenemos atrás de, o sea, o sea, yo que estoy copiándolo y pegándolo en este instante, ahí va, ahí está. Listo. Entonces, ahí lo pueden ver desde mi página, Zombie Parade, que también estamos transmitiendo, para que vayan. Y ustedes, bueno, ustedes me imagino que sus redes sí son personales, así como que no, Sí, no. a través de esta, o ya saben, a través de la página de la investigadora paranormal, también si ocupan escribir algo para el programa o quieren contar sus historias, tratar algún tema, con mucho gusto me pueden escribir. Si ocupan, pues pueden contactar directamente al grupo si necesitan ayuda con algún caso, o también por nuestro lado, con mucho gusto, pues los estaremos atendiendo. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Excelente. Qué rápido se fue el tiempo, de verdad. Llevamos hora 16 y normalmente Nunca, una hora. Nunca logramos una hora. No, pero sepan que los vamos a invitar para otro programa, gente, quédense ahí porque en el próximo programa sí vamos a dedicarles para que se manden la historia de San Ramón, porque a mí me han dicho que pasaron cosas sorprendentes y yo quiero no solamente escucharlos ustedes relatándolas, sino también creo que tienen videos, ¿verdad? Dice. Sí. No por lo que haya pasado en la casa, pero el caso San Ramón es el Amityville de Costa Rica. No por lo que sucediera, porque no hubo ningún asesinato ni nada, sino por el tipo de fenómenos. Podríamos considerarlo como el famoso Amityville para Costa Rica, para que la gente entienda a qué grado llegamos nosotros a estar en esa casa. Wow. Sí, Ajá. No, que lastimosamente pues, los videos, eso fue hace 10 años, entonces por la tecnología y todo, y son del reportaje, porque se fue con un noticiero, pues no son tan claros, y más que es la oscuridad de todo, las cámaras de visión nocturna de la época, ¿verdad? Sí. Pero sí hay algunos, igual del otro caso de San José de la Montaña, hay más videos de cómo se puso la actividad en esas investigaciones. Lastimosamente yo no pude, yo entré despuesito, entonces siempre me las tienen que contar. No, y algo importante es que toda esta serie de fenómenos, digamos, no naturales, por poner un término así, se pueden ver desde lo científico, desde lo psíquico, desde lo religioso, desde lo parapsicológico. Nosotros somos respetuosos de cada uno de esos enfoques, pero obviamente nosotros nos vamos por lo científico, ¿verdad? Para poder tener esas evidencias y poder de alguna manera comprobar si realmente esos fenómenos se están presentando o no. Entonces, simplemente quería dejarlo ahí como fuera, como al aire, en el sentido de que respetamos todos los enfoques y que cualquier duda, consulta, también ahí están nuestras redes sociales. Y si tienen algún caso, también estamos llenando agenda. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todas las personas que se conectaron, a todos los que nos dejaron aquí. Me dejaron un súper comentario, lo voy a responder después, no hay que enorme, que nos dice que básicamente que las cosas cuando en su familia son científicos y si no se explican, pues nada más se dice que son inexplicables. Pues ese es el espíritu de Estrés 33. Gracias a Muchas todos los que nos vieron. gracias. Gracias a ustedes por venir, de verdad, gente de ADES Costa Rica. Hasta luego y buenas noches a todos, gente. Nos vemos. Buenas noches, nos vemos en el próximo.